Bien, una vez que ya tienen el Arduino ahí conectado, no necesitan tener ningún cableado, esto lo pueden quitar. Apenas vamos a comenzar con las primeras prácticas. Conectan el cable de este lado, conectan el cable del lado de la computadora. La computadora debe de mostrar ahí, escucharse que se está conectando el dispositivo. Deben de iluminarse algunos LEDs aquí, que significa que la fuente de alimentación ya está energizada, que proviene por los cables que están aquí, que van a la computadora, 5 volts, aproximadamente a medio ampere y algunas más nuevas a 1 ampere. Tomar en cuenta eso porque la cantidad de corriente para los dispositivos que van a utilizar, como por ejemplo el motor, debemos verificar si es suficiente con este suministro de energía. Ok, una vez que ya estamos así, nos podemos regresar al LabVIEW y aquí podemos refrescar para que nos muestre si es que ya tenemos algún COM. Si tenemos los controladores adecuados o ya instalados, nos va a aparecer aquí un COM. Si no nos aparece nada, aún conectando el Arduino aquí y a la computadora, significa que aún no hemos asignado los controladores necesarios y hay que hacerlo. Dale, con 4, siguiente. Vamos a ver si elegimos el Arduino. Si es Arduino 1, serial, siguiente, el COM correspondiente, siguiente, no movemos nada aquí, siguiente, y empieza a cargar el software aquí. Quiere decir que, acuérdense lo que vimos del firmware, está grabando la manera de trabajar el sistema hexadecimal, bueno, el programa hexadecimal que le dice cómo va a funcionar aquí el Arduino como interfaz de control o de adquisición de datos. Deben de parpadear unos LEDs, por ahí deberían de parpadear, y si parpadean en algún momento significa que ya está grabando ese programa que dijimos y deberíamos de poder comenzar a hacer alguna comunicación para adquirir o controlar. Podríamos dar en finalizar, sin embargo le podemos dar en Launch Example con la finalidad de ver los primeros ejemplos de cómo se hace, y nos abre una ventanita como esta donde trae un diagrama básico de conexión de un LED. No nos dice de qué color, no importa, son muy similares en sus caídas de tensión, en el voltaje que necesitan, la resistencia aquí, los ohms de esa resistencia y nuevamente la interfaz para elegir en qué puerto voy a comunicar, que es el mismo a través del cual le grabé el firmware al Arduino, y también nos pregunta qué puerto digital, en este caso Digital Output, vamos a utilizar. Recuerden, on, off, hay todo o no hay nada, on, off. Esto es un booleano, por así llamarle, y es de color verde porque en este software la parte verde indica que es un dato de ese tipo, de color verde de tipo booleano, 1 o 0. Vamos a ejecutar aquí. No ejecutamos aquí en Run Continuously, no, porque esto ya tiene, damos Control T nuevamente, Control T, y ya tiene aquí del lado derecho una estructura de programación. La estructura de programación es la parte gris, que me dice cuántas veces y cómo se va a ejecutar el programa. Depende de esta condicional. Esto siempre debe de llevar, este puntito rojo, siempre debe de llevar un elemento de control o una constante ya hecha, conectada, porque si no, nos aparecería una flechita rota que no nos dejaría avanzar en ello, o sea, no nos deja ejecutar. Regresamos acá, ejecutamos entonces con una sola flecha, Run, y ya ven cómo ya cambia de cuadriculado a liso, y te podemos elegir el puerto COM. Ok, cuando pasa esto es porque yo debí de haber elegido primero el puerto COM, a través del cual se iba a empezar la comunicación, y la parte del pin digital, eso es puede ser posterior o previo, no importa, pero el puerto COM se tiene que establecer desde el principio porque en la lógica del programa dice: primero verifica dónde te vas a comunicar, ejecuta el código de programación y por último cierra el puerto a través del cual estás comunicando. Excelente, entonces abrimos aquí, ya seleccionamos el puerto COM, le decimos que estamos en el 6, vamos a cambiarlo al 13, que es el que está prefabricado o preconstruido dentro de la placa, y entonces ejecutamos. Cuando nos marca aquí ya un número en donde dice loop rate, los hertz, significa que ya está teniendo un número de ciclos, un número de ejecuciones del programa por segundo, y entonces eso quiere decir que la comunicación ha sido exitosa. O sea, ya tenemos la comunicación, ya podemos empezar a realizar comunicación, control, adquisición. Entonces en el Arduino podríamos ver estos LEDs cómo están prendidos. Estos LEDs prendidos me están diciendo que tengo
Si yo lo veo más de cerca, dice TX y RX, que significa transmisión y recepción. La mayoría de elementos con protocolos de comunicación tienen al menos estos dos pines, transmisión y recepción. Ya después vemos otras cosas. Ok. Yo me voy nuevamente a la pantalla y voy a modificar aquí el valor de esto. Y esto debe de estar cambiando el valor de la salida digital, que en este caso corresponde al número 13, o sea, el pin 13, pin digital 13, una salida 13. Repetimos, respecto de mi sistema de control, es una salida y es digital porque yo le digo al elemento si se va a encender o no se va a encender, yo sistema de control. Y es digital porque solamente o está prendido o está apagado. Posteriormente veremos otro tipo de elementos, pero ahorita son de tipo digital. Regresamos a la parte de acá y volvemos a dar clic. Se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Y ese es un control que estoy realizando yo con el ejemplo básico de la view. Dale.